Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial. A nombre de todos los trabajadores de la... Y México. México tiene uno de los gobiernos más corruptos del mundo. La corrupción se filtra por todo el cuerpo de la sociedad. Recorre las instituciones políticas, económicas y sociales, y modifica reglas y procedimientos para cometer actos ilícitos en los altos niveles de gobierno que distorsionan el funcionamiento del Estado. Desde la extorsión que aplican los cuerpos policíacos a los ciudadanos de a pie, pasando por mordidas en ministerios públicos, la malversación del erario público, el tráfico de influencias, la acumulación de riquezas por parte de presidentes municipales o de funcionarios públicos, y mil y una formas más para robar a ciudadanos, que quiere colocar negocios, solicitar permisos o puestos callejeros por más pequeños que estos sean. México, el país que siembra el terror en los ciudadanos, que se mancha de sangre, que se cubre de llanto de las personas. Mi país tan podrido, mi país que tanto me duele. Como una prueba fervil de lo que mi México sufre, de lo que la gente, de lo que su propia sociedad acoge, tenemos estas declaraciones que nos hace notar lo mal que nos encontramos como sociedad. Nos ponen a reflexionar sobre lo tanto que nos equivocamos y lo indolentes que somos los mexicanos. ¿Aún con tu rol en la sociedad, te sientes segura en México? No, Usted como servidor público, ¿cuál es su opinión respecto a las desapariciones forzadas? Pues yo creo que no se está respetando la libre expresión en cuestión de varios desaparecidos, lamentablemente de periodistas y de activistas que de alguna manera pues también apoyan esa parte de pues de proteger ciertas ciertas estancias o ciertos lugares dentro de su misma comunidad. Como un caso que se supo hace mucho tiempo de un regidor aquí en Texcoco. Él se oponía en cuestión a los ductos de Pemex, lo que era sobre Avenida Hidalgo, Tenería y Palmas, ya que pues sí está, ya son, pues se puede decir que aunque eran las orillas, ya eran lugares poblados, entonces él lo veía por esa parte, ¿no? Entonces sí era un riesgo alto. Lamentablemente a esta persona, una ocasión, bueno, simplemente se supo que no regresó a su casa. Lo privaron de su libertad hasta como a los 8 o 15 días, fue que lo fueron a encontrar ya pues, lamentablemente sin vida. Al parecer creo que fue en Río Chiquito. Entonces, pues yo digo que esa parte deben de respetarla de alguna manera, ¿no? A ver, sería como también el caso de un representante de Colonia, me parece que fue de Santa María, no, perdón, de San Jerónimo a Manalco. Esta persona dio parte, me parece, que en cuestión de que había encontrado unos puntos donde huachicoleaban y también lo privaron de su libertad. Al parecer también fueron casi como en unos 15 o 20 días que a esta persona, de tanto que la buscaron en la montaña, la encontraron también sin vida. Es sumamente preocupante notar cómo aquellos que intentan levantar la voz, o aquellos mismos, cual su trabajo es proteger a la sociedad, aterrados están por la misma que intentan proteger. Tanto ha llegado la podredumbre del gobierno, pero no solamente el gobierno es el que se equivoca, ya que nuestra sociedad mexicana olvida de una forma
verdaderamente preocupante. Verdaderamente preocupante cómo es que tan rápido olvidamos todo lo que hemos sufrido. Es triste y lamentable notar cómo aquellos que nos protegen se aterran al saber que su trabajo les traerá consecuencias graves. Paso anteayer, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, cómo se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Yeah. Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. En este corrompido mundo, uno de los problemas más agudos es la desaparición forzada, que de acuerdo a Amnistía Internacional, se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad, o de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales, o por grupos organizados o individuos particulares, cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno, y lo peor, son muertos y desaparecidos para evitar que se configure su delito. A consecuencia de esto, los desaparecidos quedan fuera del amparo de la ley. Los ponen en una situación de total indefensión y sujeta a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual o incluso el propio asesinato. Agradecemos a Fidel Pastor, un activista, el cual fue muy amable en compartirnos su experiencia durante su tiempo de estancia. Pienso que la corrupción existe en todas las bases y que desafortunadamente en México pues es uno de los temas, uno de los problemas fundamentales que aquejan a la sociedad, desde los partidos políticos que la mayor parte de sus integrantes o mismo el partido cometen mucha corrupción para llegar al poder, y también la misma ciudadanía, que también promueve que haya corrupción, en el sentido de que cuando los detienen en el tránsito pues les dan la mordida. Y yo considero que la corrupción en México es un mal que se tiene que arreglar, corregir, porque si no seguirá hundiendo al país en la pobreza y la miseria que lo quejan ahorita. Usted, como activista social, ¿cuál es su opinión respecto a las desapariciones forzadas? El problema de las desapariciones forzadas es un problema gravísimo, ya que en México existen muchas injusticias, muchísimo es el problema de inseguridad al denunciar, al querer corregir el problema que queda en nuestro país, principalmente cuando uno denuncia los males, las corrupciones que existen en ella, y como afecta a uno a sus intereses de los grupos políticos o de los partidos políticos o el grupo local de sicarios, caciques, pues mandan a silenciar pues al denunciante. Y más se ve eso en el ámbito laboral, en el ámbito del periodismo, ya que México es uno de los países con más desapariciones forzadas, o más muertes, mejor dicho, en ese ámbito. Entonces creo yo que
nuestro sistema de seguridad, nuestro sistema de justicia está en los suelos y que es uno de los problemas que se tienen que corregir y que los mismos ciudadanos tienen que exigir pues, a que se haga realidad, porque al momento de ir uno a denunciar ante la Procuraduría o ante el Ministerio Público, simplemente pues no hacen caso a la denuncia y el problema pues se agrava más. Durante ese tiempo que has estado dentro y fungido como un activista social, ¿te has enterado de algún caso de este tipo? Sí, más que nada cuando existen pleitos de interés particulares, más en campañas electorales, cuando los partidos quieren apoderarse de un estado o ganar una elección, y si ven que alguien afecta sus intereses, pues mandan a callar al ciudadano. Y entonces a mí sí me tocó ver de cerca pues compañeros del trabajo que sí los han mandado a matar y que desafortunadamente ha quedado impune ese delito. ¿Podrías mencionar un caso en específico? Un caso en específico fue el asesinato de un presidente municipal en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Emboscaron a la camioneta de un presidente que era afín a... Referente a la desaparición forzada, es uno de los problemas más graves para los activistas sociales en el país, ya que chocan con intereses de grupos políticos o partidos políticos o sicarios que callan quienes atenten en contra de sus intereses. Por eso todos los activistas sociales que denuncian los hechos de sicarios, hechos de violencia en una zona determinada, pues son callados, desaparecidos o amenazados de muerte. A mí me ha tocado un caso cercano, que es el caso de Huitzilán de Cerdán, en donde ganó un candidato a la presidencia municipal del pueblo, encabezado por el pueblo, pero como chocaba en contra de los intereses de los caciques de esa zona, lo mandaron a matar, él y sus acompañantes. Ese es uno de los casos más cercanos que yo conozco. Eso podría decir. Las familias a menudo son emocionalmente incapaces de aceptar la desaparición de sus seres queridos. Es como aquella madre que pierde a su hijo por el hecho de solamente intentar cambiar a la sociedad. Aquella madre que desesperada grita ayuda y por desgracia muy pocos voltean a ver. Nuestra sociedad está podrida. Es la angustia que hace presa de los familiares, que los lleva a deteriorarse físicamente, también mentalmente. Esto repercute en toda la familia. Por ejemplo, para los niños la desaparición de un padre o una madre, un hermano, una hermana, perjudica su rendimiento escolar y su conducta social. Además, cuando la víctima era el principal sustento de la familia, ésta empobrece por las condiciones en las cuales realizan su búsqueda. La mayoría de veces ni siquiera tiene la oportunidad de documentarse legalmente, lo cual deja en estado de indefensión a los familiares que no tienen, como en otros países, un sistema de apoyo económico. Por doquiera se le ve la desaparición forzada, la cual constituye una crueldad y aún una violación flagrante de los derechos humanos, tanto de forma nacional como internacionalmente, por la cual los estados están obligados a rendir cuentas a los responsables. La sociedad mexicana es individualista,
no se preocupa por el bienestar mayor. Es momento de cambiar eso. Es momento de hacernos más unidos, de humanizarnos, de ser solidarios con aquellos que pierden a un familiar y nunca regresan, aquellos que pierden hijos, hermanas, padres. Dejar de ser tan individualistas es la única forma de cambiar. Se le hace un llamado a todos aquellos que simplemente, si a ellos no les afecta, no debería de importarles. Sean solidarios, sean empáticos, sean buenos mexicanos. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para sensibilizar, concientizar y llamar la atención de la opinión pública respecto a este problema. Continúo por mencionarles algunos casos más reconocidos sobre desapariciones forzadas, siendo uno de ellos, y quizás el primero en darse a conocer, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando del caso Rosendo Radilla. El líder social y presidente municipal de Atoyac de Álvarez Guerrero, Rosendo Radilla, fue detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974. Se presentó la denuncia ante las instancias de Procuración de Justicia. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 23 de noviembre del 2009 se emitió sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. El caso Radilla es referente de los derechos mexicanos por establecer la obligación y sanción de desapariciones forzadas. El primer caso que es reconocido internacionalmente y que México, la nación mexicana, tuvo que reconocer. Tuvo que aceptar su responsabilidad en este acto tan atroz. La primera vez que México fue descubierto lo horripilante que es como sociedad, lo atroz. Caso Los 43 de Ayotzinapa. El 26 de septiembre del 2014, alumnos de la Normal de Ayotzinapa acudieron a Iguala Guerrero a botear y en busca de camiones para trasladarse a la Ciudad de México, a la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968, ocurrida en Tlatelolco. Los estudiantes fueron atacados a balazos por elementos de la policía municipal y presuntamente integrados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quien según la PGR los asesinó e incineró en el basurero de Cúcula y sus restos arrojados al río de San Juan. En la investigación no se declaró la presunta participación de elementos de la Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército Mexicano, quienes estuvieron en los sitios donde fueron agredidos y desaparecidos los normalistas. Con esto, una vez más, nos demuestra la crueldad que las autoridades tienen para con nosotros, la sociedad. Qué ironía que aquellos que acuden a conmemorar un acto como lo fue en Tlatelolco 68 tengan un destino similar a los de aquellos estudiantes. Esto simplemente demuestra
que en México se pueden matar alumnos y la sociedad no hará nada. Es un caso que ha quedado impune y que no repercute, y es tan fresca la herida que aún sigue sangrando y aún nos sigue doliendo el caso Los 43 de Ayotzinapa. Caso Calera. La madrugada del 7 de julio del 2015 en Calera, Zacatecas, 7 hombres fueron sacados de sus domicilios por integrantes del 97 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Semanas después, las autoridades encontraron los 7 cuerpos sin vida en el municipio de Jerez. Un juez federal abrió un juicio contra 4 militares por su presunta responsabilidad en la desaparición y homicidio de civiles. ¿Qué nos espera como sociedad si nosotros mismos no nos apoyamos? Dejemos de denigrar culpas, de escudarnos en ellos. A ellos no les importamos, no les interesamos en lo más mínimo. Somos simplemente un número más en una tabla. Es a nosotros como individuos, como pertenecientes a la nación mexicana, que nos debe importar, que debemos evitar que estas situaciones se repitan, que se repita el caso Calera. Para concluir con esta atroz recopilación de casos de desapariciones forzadas, tenemos el caso Tierra Blanca. 5 jóvenes originarios de la playa de San Vicente fueron levantados el 11 de enero de 2016 por policías estatales en Tierra Blanca, Veracruz. Posteriormente fueron ejecutados y desaparecidos en el Rancho Limón. Las autoridades detuvieron a 18 personas por su presunta participación en la desaparición forzada y los asesinatos, entre ellos 8 expolicías y 11 integrantes de un grupo criminal que operan en la zona, y ninguno ha sido sentenciado. ¿Qué acciones deben emprender los estados? Los estados deben comprometerse a poner fin a las prácticas de la desaparición forzada, tomando medidas para respetar, proteger y hacer realidad el derecho de las personas a no ser objeto de desaparición forzada. Además, deben abordar la cuestión de la impunidad y deben garantizar que los responsables comparecen ante la justicia. ¿Qué pide Amnistía Internacional a los estados? Ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de personas y estados partes de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Convención. Aplicar la Convención en la legislación nacional de acuerdo con el derecho y las normas internacionales. Y adoptar un plan exhaustivo y a largo plazo para prevenir y eliminar la desaparición forzada, lo cual incluye el establecimiento de programas de formación efectivos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y para personal de otro tipo. Desapariciones forzadas. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, ONU. El texto fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006 y se abrió para su firma el 6 de febrero de 2007. Entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. La Convención proporciona una definición del delito de desaparición forzada y establece las acciones que deben emprender los estados para prevenirlo, para investigarlo y para que se procese a los responsables. La vigilancia de la aplicación de la Convención es responsabilidad del Comité contra la Desaparición Forzada, que puede realizar interpretaciones autorizadas por la Convención.